¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual quiero platicarles acerca de la refinación en Lost in Blue, cómo es que funciona, para qué sirve y muchas cosas más. Acompáñame a ver este video, espero pueda aportar valor y que ustedes puedan comprender lo importante que es este tipo de herramienta en el juego. Darle unos atributos a tus armas o a tu armadura, ¿ok? Entonces, mediante la refinación, nosotros le podemos dar más poder, más defensa, más ataque, más daño, más penetración, entre otros atributos más que normalmente no sabemos, ¿ok? Entonces, para esta ocasión les quiero hacer un ejemplo con dos armas diferentes, en este caso de calidad legendaria, calidad épica, ¿ok? Y aquí tenemos una que es una tercera calidad, que también lo voy a tomar en cuenta para que sea más explícito, que es una calidad superior, ¿ok? Entonces, como bien sabemos, cada arma tiene la posibilidad de incrementar su poder 5 veces, ¿ok? Que es cuando nosotros le damos en la opción que dice mejorar, ¿ok? Y aquí tenemos la posibilidad de ponerle estrellas, y cada estrella significa un nivel en el cual el arma puede incrementar su poder. Ajá. Entonces, cuando nosotros llegamos a esas 5 estrellas, que es el caso de este martillo, nosotros tendemos a pensar que es lo máximo que esa arma puede subir. Ajá. Entonces aquí es donde entra la refinación en juego. Y mediante este tipo de estrategia, por así decirlo, nosotros podemos llevar todavía más arriba el poder de nuestra arma, ya sea una lanza, ya sea un martillo, ya sea un arco, un escudo con espada, o inclusive la onda, ¿vale? Cada arma tiene un límite, por así decirlo, pero con la refinación lo vamos a hacer que llegue más lejos. Ajá. Entonces, para que me puedan entender un poquito más, para ver la refinación como tal, cómo es que funciona, les voy a tratar de explicar con este martillo, que es martillo de titanio épico, ¿vale? Este no tiene ninguna mejora, no tiene ningún atributo más que nivel de penetración con el que ya venía este martillo de fábrica, ¿ok? Con el que lo encontré. Entonces, para refinar, nos vamos aquí donde dice refinar, y este sería el menú principal del apartado, ¿ok? Aquí les voy a explicar unas cosas importantes también, y es que así como con las armas, también en la refinación existen ciertos niveles, ¿ok? Ahorita, como pueden ver aquí en pantalla, tenemos el nivel base o el nivel normal, ¿ok? También tenemos el nivel excelente, tenemos el nivel superior, el nivel épico y el nivel legendario. Ajá. Entonces, como este martillo es de calidad épica, lo máximo que podemos aspirar en cuanto al nivel de una categoría es épico, ¿vale? Este martillo puede obtener excelente, normal, excelente, superior y épico. En el caso de este martillo, que es legendario, que la mayor parte de las personas lo tienen porque este lo regalan, puede alcanzar las 5 categorías: normal, excelente, superior, épico y legendario, ¿ok? Actualmente este martillo, que no lo utilizo, le hice una refinación y, si se dan cuenta, alcanzó una categoría épica, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta que cada arma, ya sea excelente, superior, épica o legendaria, tiene ciertas restricciones, ¿vale? En este caso, esta lanza, que es nivel superior, solamente puede llegar a obtener atributos o categorías de nivel superior, ¿ok? Entonces, regresándonos a lo que estamos platicando, y una vez dicho eso de los niveles, también tenemos diferentes atributos, ¿vale? Ya sea nivel de penetración, ya sea ataque físico, precisión, defensa física, ataque físico, entre otros más, ¿vale? Que son aleatorios los que te pueden salir. Y para poder hacer una refinación necesitamos unos artículos que se llama herramienta de refinación estándar, ¿ok? Para hacer cualquier tipo de refinación necesitamos estos artículos.
herramientas de refinación estándar que se pueden obtener en los laboratorios en sus pisos 3 y en algunos cofres. ¿Ok? Aquí, si queremos ver una manera que no sea gratuita, le podemos dar en fuente de objeto y aquí nos dan las diferentes áreas en donde podemos obtener este objeto. ¿Ok? Se puede obtener en la tienda de sistemas, se puede obtener en la invasión a casa, en los laboratorios piso 3 y en el laboratorio de alquimia abandonado. Si le puchas en la primera opción, te va a llevar a la tienda en donde vas a poder comprar 60 piezas por 200 diamantes. Pero bueno, en este video nos vamos a enfocar más en lo gratuito, ¿vale? Entonces, si no queremos pagar, simplemente vamos a los pisos 3, vamos a invasión a casa y vamos al laboratorio de alquimia abandonado. ¿Ok? Por si no saben cuál es el laboratorio de alquimia, simplemente le dan aquí y aquí se dan cuenta que podemos obtener también las herramientas de refinación. ¿Ok? Entonces, una vez tengamos en cuenta eso, de que para refinar necesitamos artículos, les voy a comentar también lo siguiente. ¿Ok? Cuando queremos hacer una refinación más fuerte, tenemos que hacer uso y desbloquear nuevas columnas. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí solamente tenemos nivel de penetración y abajo tenemos un signo de más. Si nosotros le pulsamos, nos va a pedir otras herramientas, que es plano de refinación, que es como un libro. ¿Ok? Lo que hace este libro es que nos va a desbloquear otra columna abajo, que nos va a poder otorgar también categorías y atributos. Entonces eso va a hacer que incremente muchísimo más el daño de tu arma. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se obtienen estos libritos? Igual se pueden comprar en la tienda, ¿vale? También se pueden comprar en la tienda, que te estarían dando 5 planos de refinación por 200 gemas. Pero vuelvo a lo mismo, si no queremos pagar o no queremos gastar gemas, podremos obtenerlos en los pisos 3 de cada laboratorio, ¿vale? Quizás te puedan dar más, quizás te puedan dar menos, pero va a ser una obtención gratuita, no vas a tener que gastar gemas. Simplemente escoges los horarios con los que vayas a ir con tu equipo de batalla y hacen un recorrido de laboratorios de pisos 3 y así van a obtener planos de refinación. ¿Ok? Entonces, para que pueda darles un ejemplo más visual de qué es a lo que me refiero con las columnas, les voy a mostrar aquí mi fusil táctico automático. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí tengo 3 columnas. ¿Ok? Y tengo 3 niveles diferentes, 3 categorías diferentes. Tengo una categoría legendaria, tengo una categoría excelente y una categoría épica. Como esta arma es legendaria, recuerden que pueden obtener los 5 niveles de categorías, ¿vale? Y las columnas son las que están abajo, ¿vale? En el martillo solamente tenemos una y aquí yo tengo desbloqueadas 3. Para eso sirven los planos de refinación, ¿vale? Ahora, volviendo al tema del martillo, suponiendo que ya tenemos en cuenta y ya conocemos qué materiales necesitamos para hacer una refinación, vamos a proceder a hacer una. ¿Ok? En este momento no tengo las piezas necesarias para abrir una nueva columna, así que en este video voy a poder hacer una demostración, pero ya les expliqué. Los planos de refinación sirven para abrir columnas, lo cual nos hace más eficaz o más fuerte cada refinación. En este caso solamente vamos a ocupar una columna para que puedan ver cómo funciona. Entonces, una vez ya tenemos nuestra arma lista, tenemos ya todo claro, una recomendación también más que les quiero dar es que hagan una refinación en un arma épica, ¿vale? No gasten materiales en un arma excelente o en una arma superior, porque esas normalmente las desechamos. Cuando conseguimos una épica, eliminamos la excelente, eliminamos la superior. Entonces mi recomendación es que trabajen con armas épicas, ¿vale? Busca cuál es el arma que más te gusta y siempre consigue la mejor, siempre calidad épica,
porque la legendaria es muy difícil de conseguir, ¿ok? Entonces siempre trabaja con armas épicas. Entonces vamos a hacer una refinación. Aquí yo tengo 179 piezas, y si le doy a una refinación con este martillo de titanio me va a consumir 48 piezas, ¿ok? Entonces vamos a hacer una refinación. Ok, ya tenemos la primera. En este caso vamos a obtener una categoría superior, ¿vale? La categoría que teníamos actualmente era una normal. Con esta refinación que acabamos de hacer ahorita, vamos a obtener enfoque de arma contundente, que ese sería el atributo, y de una categoría superior, ¿vale? Y si se dan cuenta, vamos a subir de un poder base de este martillo que está en 3384 a 8112, ¿vale? Si se dan cuenta, es un incremento brutal simplemente con hacer una refinación y con una columna. Ahora imagínense con 2 columnas, con 3 columnas, cómo es que puede incrementar su nivel. Obviamente también cabe recalcar que la refinación no siempre va a ser positiva, sino que puede ser aleatoria, puede ser de manera positiva, puede ser negativa. Por eso es que también tienen que entender qué es lo que están haciendo, porque si lo hacen nada más por hacerlo, sin saber, pueden perder ya sea materiales o inclusive pueden perder poder y atributos, ¿ok? Entonces siempre es importante de que cuando vayas a hacer una refinación, busques que sea esta flechita verde, ¿vale? Que está para arriba. Cuando la refinación es negativa, te va a salir una flecha roja para abajo, que en este caso creo que tengo un arma por aquí. Aquí, miren, aquí en este martillo tengo 7992 de poder con una categoría superior y un atributo que es aumento de daño crítico. Si yo le doy en reemplazar, que sería lo equivalente a aceptar la refinación, el poder va a disminuir de 7900 a 5900, es decir que estoy perdiendo 2000 puntos y estaría ganando una categoría excelente y puntos de vida máximos, ¿ok? Entonces, en otras palabras, estaría perdiendo un nivel de categoría y estaría perdiendo 2000 de daño, ¿vale? Entonces así funciona la refinación, no siempre va a ser positivo. Lo importante es que tú sepas cuándo es que vas a darle en el botón reemplazar, que es lo equivalente a aceptar dicha refinación, ¿ok? Entonces en este caso sabemos que una calidad superior es mejor que una normal y que 8000 puntos son mejor que 3400. Entonces le daríamos en el botón que dice reemplazar, ¿ok? Le damos el botón reemplazar y ahora nuestro martillo pasa a tener 8000 puntos y pasa a tener un atributo de enfoque de arma contundente y un nivel de categoría superior. Hasta aquí todo bien, ¿ok? Me gustaría que pusieran toda la atención posible para que así no gasten materiales, así como yo lo hice en su momento. Que yo estuve refinando unas armas y siempre la daban refinar y refinar y refinar, y le daba aceptar y aceptar y aceptar en todas. Entonces nunca tuve un avance al principio hasta que después me puse a analizar las cosas y pude ver cómo es que funcionaba más o menos, ¿ok? No tengo la verdad absoluta, pero ya con la práctica he ido mejorando y ya conozco un poco más del tema de refinación, ¿ok? Ahora, quiero explicarles lo siguiente. Si se dan cuenta, tenemos 2 candados, ¿ok? Tenemos un candado a la izquierda y tenemos un candado a la derecha, ¿ok? ¿Para qué sirven dichos candados? El de la izquierda lo que va a hacer es que si tú lo bloqueas, es decir, que lo ocultas y ese atributo se pone, por así decirlo, marcado o se pone bloqueado, por así decirlo, es que en tu próxima refinación que tú hagas vas a mantener el atributo enfoque de arma contundente, ¿ok? Y lo que va a hacer el candado de la derecha es que vas a bloquear o más bien es porque quieres conservar el nivel de categoría. Un ejemplo muy rápido que les voy a dar para que me puedan entender. Quisiera buscar la categoría épica y no solamente conformarme con la superior. Entonces lo que tendría que hacer es darle en refinar, ¿ok?
para que así nos toque otro tipo de categoría, otro nivel. Pero recuerden, puede ser excelente, puede ser normal, puede ser superior o puede ser épica, ¿ok? Ahora, si lo que yo quiero es conservar la calidad superior, pero quiero otro atributo, en este caso tengo un enfoque de arma contundente, pero quizás quiero daño crítico, quizás quiero más poder de ataque, quizás quiero defensa física, quizás quiero puntos de vida máxima, entonces tendría que marcar el candado de la derecha para que mantenga ese nivel superior, pero pueda cambiar el atributo. ¿Ok? Si quieres cambiar los dos, entonces simplemente no bloques ninguno y le hacen refinar. ¿Ok? Si bloqueas el candado izquierdo, vas a mantener el atributo y te puede cambiar la categoría, nivel de categoría. Y si te das cuenta, si mantienes bloqueado, te va a costar más piezas, ¿vale? Si no bloqueas ningún candado, la refinación cuesta 48 piezas. Si bloqueas el atributo, tiene un costo de 64 piezas. Ajá. Ahora, si quieres tú mantener este atributo, suponiendo que tenemos daño físico, tenemos defensa física y queremos mantener esa categoría, ¿vale? Pero quieres buscar el nivel superior, entonces nada más bloqueas tu categoría, tu atributo, perdón, y buscas la calidad épica, ¿vale? Suponiendo que tienes ya el atributo que tú quieres, pero te va a costar 64 piezas por refinación. Suponiendo que tenemos, en este caso, aquí, para que me puedan entender, aquí ya tenemos la calidad épica, ¿vale? Suponiendo que tenemos ya un martillo épico y queremos mantener ese nivel, y tenemos defensa física pero queremos ataque físico, entonces simplemente vamos a bloquear el candado de la derecha para que ese nivel permanezca, pero nos cambie el atributo de la izquierda, es decir, buscar en lugar de defensa física, buscar un ataque físico, buscar defensa puntos de vida máximo, etcétera, etcétera. Pero nos va a costar artículos, en este caso como es un martillo legendario, me pide piezas legendarias. Nuestro martillo nos pediría piezas épicas de dicha zona, ¿vale? Este martillo es de la zona del valle. Entonces, si yo quiero mantener mi nivel de categoría, me va a pedir piezas épicas, ¿vale? Entonces, en cada refinación me estaría consumiendo 48 piezas y 9 piezas épicas para mantener mi nivel. ¿Ok? Entonces, con esto, pues básicamente es lo importante de la refinación. Recuerden también, los planos siempre son importantes para desbloquear columnas y eso va a aumentar más el poder. Pero para comenzar, estos consejos pues son más que suficientes para que puedas llevar a cabo tus refinaciones. ¿Ok? Recuerda, candado izquierdo bloquea el atributo, candado derecho bloquea el nivel de la categoría. ¿Ok? Entonces espero les haya servido, espero hayan entendido lo que yo trato de transmitir. Lo importante es que aprovechen la refinación, porque a veces, como les dije al principio del video, no sabemos que esto se puede hacer y simplemente nos conformamos con tener las 5 estrellas en el arma y pensamos que es el máximo que podemos alcanzar, cuando es todo lo contrario, que con la refinación podemos subir muchísimo de nivel, ¿vale? Entonces espero les haya servido, les haya gustado este video y nos vemos en otro próximo.